Bueno, causalmente, hace un tiempito venía haciendo mi devocional con el libro de Josué y quiero compartirles hoy unas reflexiones del libro de Josué capítulo 3. Así que si me quieren acompañar, por favor, Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Habla acerca del cruce del Jordán. Y es una imagen, es una historia que a mí me encanta porque es muy gráfica y la he vivido de una forma muy personal. Josué capítulo 3. Creo que la tienen atrás, ¿verdad? Excelente. Yo estoy esperando verlos, pero seguramente la tienen atrás. Bien. Capítulo 3, versículo 1 dice: Muy de mañana Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas. Al cabo de 3 días, los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento, con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Así sabrán por dónde ir, pues nunca antes han pasado por ese camino. Deberán, sin embargo, mantener 1 kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo: carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor le dijo a Josué: este día comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto: cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas: acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió: ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes y que de seguro expulsará a los cananeos, hititas y a los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará al frente de ustedes. Ahora pues, elijan 12 hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia de más o menos la altura del pueblo de Adán, la fortaleza de Zaretán. A la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Araba, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. ¡Wow! Les pido un minuto. Imagínense qué es lo que hoy le están pidiendo a Dios, pero que les parece imposible. ¿Qué le están pidiendo a Dios hoy, pero que les parece imposible? Tómenlo un segundito. ¿Vieron que cuando uno comienza el año se pone metas? E intenta poner, bueno, voy a hacer esto. Voy a bajar 30 kilos. Y te pones la meta de que vas a bajar 30 kilos. Voy a ahorrar $10.000. Y te pones la meta de que vas a ahorrar $10.000. ¿Qué sé yo? Voy a correr 20 kilómetros. Y la meta de que vas a correr 20 kilómetros. Y cuando veía fin de año, ¿vieron los videitos esos graciosos que hacen, que publican en redes? Recapitular las metas que quise lograr el año pasado. Entonces ponía, bajar 30 kilos. Y en vez del signo menos 30, ponía más 3. Había subido 3. Ahorrar $10.000. Tachaba todos los ceros y puso ahorrar $1. Voy a correr 20 kilómetros. Y ponía correr 20 kilómetros, no, correr 2 cuadras. Entonces, bajó las expectativas de cosas para realizar. Bueno, las bajó considerablemente. Porque a veces nos pasa, nos ponemos metas que nos parecen muy altas, gigantescas, y después, ¡puf!, nos chocamos contra la pared. Y acá el desafío
para Josué era ponerse en los zapatos de Moisés. ¿Quién era Moisés? Había sido el líder que había sacado al pueblo de Israel de Egipto y los había hecho cruzar el Mar Rojo. Pero Josué no siempre comenzó guiando a un pueblo. Josué era el que le cebaba mates a Moisés. El libro de Deuteronomio nos dice que Josué era el servidor de Moisés. Me imagino que cuando Moisés quería tomarse un té, lo tenía Josué ahí al lado, preparándole el té La Virginia. Tomá, Moisés, acá tenés 2 de azúcar. Y se lo daba. O sea, era la persona que estaba para servirle a Moisés todo el tiempo. Y en ese proceso de madurez fue creciendo en fe hasta llegar al punto en el que Josué lideró al ejército cuando tuvo que, en las primeras batallas. Entonces ya pasó a ser el líder del ejército. Y ahora Josué era la persona que tenía que guiar al pueblo de Israel a cruzar el Jordán y tomar posesión y conquistar Jericó, la tierra prometida del Señor. Aquello que Dios le había prometido al pueblo. Josué era esa persona. Y en medio de miedos o de situaciones que tal vez lo habrán puesto bajo presión, vez tras vez el Señor le dice: solamente te pido 2 cosas. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Porque vos vas a hacer cruzar a este pueblo. Vos vas a hacerlo entrar a la tierra prometida. Vos, Josué, nadie más, vos. Y algo que tal vez a Josué le habrá parecido gigante. Ahora, ¿qué es lo que te parece gigante a vos? Imposible, casi imposible. No, esto no sé si lo voy a poder lograr. Bueno, Dios está aquí para ayudarte a cruzar ese imposible. Y vamos a ver 4 consejos que podemos tomar de este capítulo. ¿Sí? 4 consejos pequeños que les puedo dejar en esta noche, donde vamos a terminar alrededor de la 1 de la mañana. ¿Amén? No dijeron amén, o sea que no los veo dispuestos, pero bueno. Vamos a intentar terminar entonces 12:30. Versículo 3. Dice así: con la siguiente orden: cuando vean el arca del pacto del Señor su Dios y a los sacerdotes y levitas que la llevan, abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella. Lo primero, buscar la presencia de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la presencia de Dios. ¿Qué era el arca? No era la nueva agencia recaudadora de impuestos, ex AFIP, no. No era el arca de Noé, tampoco. Era un objeto que Dios le había mostrado a Moisés. Era una caja de oro que adentro tenía 3 cositas. ¿Alguien recuerda qué cosas tenía adentro? Le doy un premio un caramelo. Mentira, no tengo caramelos, pero tendría que haberlo traído. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? El maná, la vara de Aarón y ¿qué más? La pelota de fútbol, no. Las tablas de la ley, ahí está. Tenía el maná, excelente. Tenía la vara de Aarón que reverdeció, excelente. Y tenía las tablas de la ley. Todo ahí estaba adentro. Y yo aprendí todo eso viendo Indiana Jones, hermano. Indiana Jones en búsqueda del arca perdida, peliculón. Levanten la mano los que han visto. Los que no lo han visto tienen que ir corriendo a verla. Nunca el misionero decía: vayan a leer un libro de la Biblia. No, vayan a ver Indiana Jones. No le cuentan a nadie esto. Pero bueno, Indiana Jones, genial. Buscaban el arca, les cuento brevemente una sinopsis de la película. Lo mandan a Indiana Jones a buscar el arca porque los nazis querían el arca. Los nazis querían tener el poder del arca porque querían conquistar el mundo. Porque ellos pensaban que el arca tenía algún poder místico. Según la Biblia, el arca iba delante de todo el ejército y al entrar el arca del pueblo de Dios, todos los ejércitos eran derrotados. El arca simboliza la presencia de Dios. La presencia de Dios mismo en el pueblo. El arca estaba en el lugar santísimo. Nadie tenía acceso a eso, solo el sumo sacerdote y una vez al año. Entonces, esa arca, esa presencia de Dios, era la que tenía que guiar al pueblo. ¿A dónde? A un lugar al cual nunca habían estado antes.
no conocían por dónde tenían que ir, no conocían a dónde iban a ir, ni tampoco sabían cómo lo iban a hacer. Pero esa arca, esa presencia de Dios, les iba a guiar. Y hay cosas muy comunes en la naturaleza humana. Hay una persona que hace un podcast que compartimos con Enzo, que justo una vez charlamos y no recuerdo cómo se llama, pero que vemos algunos shorts en YouTube. Santiago Blinkis. Y me lo crucé esta semana y hay algo muy particular que dice que el ser humano, y es cierto, le tiene miedo a lo desconocido. Es muy humano tenerle miedo a lo desconocido. Cuando te traen un plato de comida nuevo, ¿te lo comes de una o vas de a poquitito? Y a poquitito, no va a hacer que tenga picante hasta acá y después tenés quemadura de 3er grado en el esófago y fuiste. Me pasó cuando estuve en Túnez que me invitó un tunecino a comer macarrón. Me decía, vamos a comer macarrón. Unos fideos con tuco. Macarrón. Bueno, pero mira que a mí el picante no me acostumbro. No hay problema, no te preocupes. Sepa problema. Me dice, no va a tener macarrón. Bueno, está bien. No va a tener picante. El tipo, la familia ahí, la esposa, todos contentos porque yo estaba con ellos. Me trae el plato de fideos. Y, Señor, comerán cosa mortífera y no les hará daño, Señor. En el nombre de Jesús, estaba tocado el plato ahí. Cazo el fideo y digo, me quemó todo, hermano. Al día de hoy siento la sensación del fideo derritiendo parte de mis órganos internos. Re exagerado el tipo. Lo único que agarro es agua. ¡Qué error que cometí! Porque agarraba agua, más agua, y más agua. Y él me dice, pero no le puse picante. No sé, era sacado del infierno mismo ese fideo. Me ardía todo. Y estaba en la disyuntiva de cumplir el capítulo 1 del manual del buen misionero o irme. Que el capítulo 1 del manual del buen misionero dice que tenés que comer lo que te pongan adelante. Y es algo que me enseñó mi mamá sin que sea misionero. Mi mamá me decía, comés lo que te ponen adelante. Y si no, lo arreglamos de otra manera. Así que yo tenía que comer lo que tenía delante. Entonces, estaba ahí. No me comí todo el plato, negocié, mira, te como la mitad de esto, no puedo comer más, me está matando. Entonces, le tenemos miedo a lo desconocido. Y acá el pueblo habrá tenido ese temor de no sabemos por dónde ir, no sé cómo lo voy a hacer. ¿Cómo vamos a vencer ese temor? ¿Cómo vamos a vencer esa quietud de quedarnos pasivos? Porque la orden acá es ponerse en marcha, buscando la presencia de Dios, pasando tiempo con Dios, encerrándome con música de fondo a orar, buscando a Dios, tal vez sin decirle nada y solamente escuchando, tal vez hablando, tal vez llorando, tal vez haciendo nada, pero buscando la presencia de Dios. En este tiempo de conquista, el arma más poderosa que tenían ellos era buscar la presencia de Dios. Y como no sabían a dónde iban a ir, ¿quién iba a guiarles en el camino? La presencia de Dios. El arca iba a ir delante de ellos. Ellos no sabían por dónde ir. Al buscar la presencia de Dios, ¿qué vamos a saber? ¿Por dónde ir? Vamos a saber cómo lo vamos a hacer. Y ese miedo se va a desvanecer. Porque vamos a estar perdidos y metidos en la presencia de Dios. Amén. Lo primero entonces, buscar la presencia de Dios. El versículo 4. Perdón, no versículo 4. Versículo 5. Dice así: Josué le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. ¿Qué tiene que hacer el pueblo ahora? Purificarse. Había que purificarse. El pueblo se tenía que purificar. Quitar ciertas cosas que los habían manchado, que les habían ensuciado. Y esto es consecuencia de pasar tiempo con Dios. Cuando pasamos tiempo con Dios,
nos vamos a encontrar y vamos a poder ver cuáles son nuestras imperfecciones o cuáles son aquellas cosas que están manchando nuestra vestidura. Cuáles son aquellas cosas en las que hay que ponernos Vanish con oxígeno, con Skip, Ariel, no sé, Sif, algo, para quitarnos lo que no nos permite acercarnos más a su presencia. Nuestro Dios es santo, pero Él nos ha hecho santo a nosotros también, por medio de la sangre de Jesús. Así que ustedes y yo somos santos. Sí, de verdad, ustedes son santos. Y no son hinchas de San Martín de Tucumán. No, no, no. A los hinchas de San Martín de Tucumán se les dicen los santos. También se le dice el ciruja, pero no por obvias razones. Pero bueno, es otra historia eso. Pero ustedes son santos. El Señor nos ha hecho santos. Y nos ha lavado y nos ha llamado en un llamamiento celestial. O sea que nuestro estatus delante de Dios es santo. Entonces, si somos santos, ¿de qué nos tenemos que purificar? Bueno, la palabra de Dios nos dice que el que es santo, santifíquese aún más. Purifiquémonos para poder conocer más a ese Dios que es santo. No significa que tenemos que, porque soy santo, puedo conocer a Dios. No, 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 no. Al contrario, todo lo contrario. Él me ha hecho santo. Y al estar cerca de Él, puedo ir santificándome más. Al pasar tiempo con Dios, me voy a ir dando cuenta de cuáles cosas son las que tengo que dejar. A cuáles cosas sí le estoy dando en el clavo y a cuáles no. Pero es consecuencia de ¿qué? De pegarme latigazos. No, de pasar tiempo con Dios. Consecuencia de pasar tiempo con Dios. Cuando cantábamos las canciones de que nuestro Señor es santo y Él quiere a un pueblo santo, apartado. La palabra santo significa apartado, consagrado, separado. Y al disponer nuestro corazón para pasar tiempo con Dios, nos estamos apartando, separando, para pasar tiempo con el Señor. ¿Y para qué hacemos esto? ¿Por qué separarnos para Dios? ¿Por qué pasar tiempo con Dios? ¿Por qué santificarnos? Porque Él va a hacer ¿qué cosas? Grandes cosas. Él va a hacer maravillas. Y si no estamos con nuestros ojos espirituales completamente limpios, no lo vamos a poder apreciar, no lo vamos a poder ver. Tal vez Dios está haciendo cosas en tu vida y no la podés ver. Que estoy seguro que las está haciendo. Pero no podemos verla porque tal vez hay cosas que no nos dejan. Purificarnos para ver aquellas cosas que Dios está haciendo. ¿Purificarnos en dónde? En su presencia. Tal vez a través de un pasaje, a través de un versículo. El Señor nos va a ir purificando. Versículo 13. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. ¿Cuántos recuerdan cómo fue el cruce del Mar Rojo? ¿Cómo fue? ¿Qué sucedió? Se abrieron las aguas, tal cual. Ahora, ¿cuántos lo recuerdan porque leyeron Éxodo y cuántos los recuerdan por la novela brasilera? Los agarré, ¿no? Pero lo curioso es que cuando Moisés sale guiando al pueblo y se pone enfrente del Mar Rojo, el pueblo le dice: che, Moisés, ¿no había sepulcros suficientes en Egipto como para que muramos ahí y que nos traes a morir acá? Y Moisés mira al cielo y le dice: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Levantá el palito que tenés en la mano. Y el mar se abrió. Se abrió de tal manera que tuvieron que cruzar el mar en seco. ¡Wow! Nadie se mojó. Nadie se metió al agua antes de tiempo. Simplemente el mar se abrió. Y pudo cruzar todo el pueblo en seco. ¡Wow! Pero acá no sucede eso. Acá los sacerdotes que llevaban el arca del Señor se acercaron a la orilla del río. ¿Y qué pasó?
se mojaron los pies. Se mojaron los pies. Tuvieron que mojarse los pies. Y tal vez había un sacerdote con sandalias nuevas. Uy, las sandalias nuevas. Y el otro con la túnica. Uy, me estoy mojando la túnica. Pero tuvieron que acercarse a la orilla del río y mojarse los pies. ¿Cuántos se animarían a cruzar el Paraná y el río, mojándose los pies ahí, a ver si se para? Cuando era un tierno estudiante de instituto bíblico donde tenía pelo y tenía rulos, y puedo asegurarles que tenía pelo y tenía rulos, estaba estudiando en el Instituto Bíblico Río de la Plata, y era segundo año, y yo había trabajado todo el invierno para poder reingresar al segundo trimestre, tenía que reingresar. Entonces, había trabajado y había juntado todo el dinero para poder entrar. Entonces, había hecho un depósito, no tenía cuenta en el banco yo en ese momento, entonces, había hecho un depósito. Y en el depósito que hice, perdí el comprobante del depósito. Entonces, no tenía el comprobante del depósito. Matías había hecho el depósito, pero no tenía el comprobante. De todas maneras, me vine de Tucumán a Lomas de Zamora, donde estaba el instituto. Llego con la mochilita, todo feliz, para volver a estudiar. Y digo, buenas, ¿qué tal? Vengo a estudiar de nuevo, es mi segundo año, qué bueno, Matías. ¿Tenés pagado? Sí, ya hice. ¿El comprobante lo tenés? No, no lo tengo. Ah, bueno, pero no podés ingresar. ¿Cómo que no? No, porque no tenés el comprobante, tenemos que buscarlo. Se pusieron a buscarlo, no lo encontraban, no coincidía el monto que yo les decía con los depósitos que tenía. Y yo entré en crisis porque no podía estudiar. Me dicen, bueno, vas a ir a hablar con el vicedirector, el pastor Edgardo Muñoz. Entonces voy a hablar con el pastor Edgardo, digo, lo voy a convencer al pastor Edgardo poniéndole cara de gatito de Shrek, ¿vieron? Con los ojitos grandes así. Llego y le digo, pastor, mire, yo trabajé todo el invierno, junté peso por peso y lo mandé. Lamentablemente, Matías, no podés quedarte. No puedo decirte otra cosa. Tenés 3 días y si no está el dinero, no te vas a poder quedar. Yo salí destruido, hermano. Estaba detonado. A todo esto, había que completar unas carpetas endemoniadas. Se llamaban carpetas anticipadas. ¿De qué se trataban esas carpetas? Vos tenías que completar un montón de preguntas y respuestas que eran larguísimas. ¿Y de qué libro eran? Libros históricos. ¿Con cuál comenzaba? Josué. Con el libro de Josué. Entonces, cuando yo comienzo a completar, digo, ¿realmente tiene sentido que esté completando esto si en 3 días me voy a ir? Me quedaba el fin de semana. Entonces, estaba luchando dentro mío si realmente tenía sentido hacer esas carpetas o no hacerlas. Entonces, el Matías bueno decía, completá las carpetas, mojate los pies, Dios va a hacer algo, vos hacé tu parte, Dios va a hacer algo. Y el Matías malo decía, ya fue, andate a pasear, ya te vas el lunes, no va a aparecer nada La Plata, que no va a pasar nada. Me quedé completando las carpetas. Por gracia de Dios, completé las carpetas. El día lunes, un hermano de Tucumán se comunica conmigo e hizo una transferencia por 1 mes. Así que se me extendió la gracia por 1 mes y pude ir y hablar con el pastor. Pastor, tengo 1 mes para quedarme. Gloria a Dios, Matías. Y al siguiente mes ya pude trabajar en el instituto y me pagué el segundo. Y al tercer mes igual. Pero tuve que, gracias a Dios, encontrarme con este pasaje que me llevó ¿a qué? A mojarme los pies. Y es difícil para un ser humano acercarse a orilla del río y mojarse los pies, porque corres el riesgo de pasar vergüenza, de pasar el ridículo, parándote al lado del río. No es como Moisés, que el agua se abrió de una. Ellos fueron delante. Y yo me imagino a Josué diciéndole, chicos, vayan adelante que nosotros vamos detrás. Y los sacerdotes ahí, qué piola Josué, ¿no? Qué capo, él nos manda adelante. Y a medida que iban ingresando, pasó el primero, se mojó, no pasa nada. Vino el segundo, no pasa nada. Vino el tercero y tal vez al cuarto. Y el agua comenzó a bajar y se hizo un muro. Y dejó de fluir. ¿A dónde tenés que mojarte los pies hoy? ¿A dónde tenés que ir a mojarte los pies? ¿Hasta dónde humanamente podés hacer?
Hasta dónde humanamente te podés acercar. Todo lo demás depende de Dios. Pero vos hasta dónde podés hacer. No tengo la plata para el retiro. No, 65.000 pesos. No llego ni a palos. Mojate los pies. Tengo 500 pesos. Mojate los pies. No me van a dar el permiso en el trabajo. Mojate los pies y renunciá. No, mentira, no. No hagas eso. Pero vamos a orar, pedir a par de hermanos. Vamos a orar para que te den permiso en el laburo. Mojate los pies. Vamos juntos a mojarnos los pies. Hay un amigo, gran amigo, acá en San Nicolás, que comenzó una iglesia hace 3 años. Una iglesia en un pueblito donde, al lado de San Nicolás, donde siempre se quería plantar una iglesia y siempre los pastores se iban frustrados porque nunca se lograba plantar una iglesia. Y entonces él decidió, con su esposa, mudarse a este pueblito y se quedó a vivir ahí. Y comenzó una iglesia. Y cuando digo que comenzó una iglesia, hermano, comenzó juntándose en la casa de él, en el living, con el vecino. O sea, esa era la iglesia. El día que la iglesia se llenaba era porque venía la esposa del vecino y eran 4. Entonces ese era el avivamiento del pueblo en ese momento. Comenzó a pasar el tiempo y comenzó a venir otra persona y se convirtió, se ganó para el Señor. Un señor que tenía un quincho y tipo salón de fiestas del pueblo. Entonces comenzaron a hacer las reuniones ahí. Y cada vez comenzó a ir más gente. Y después alquilaron el club del pueblo. Y estuve con él y una hermosa iglesia. Tenía más de 60 personas ya. Todas familias que habían comenzado a ir. Todos nuevos en el Señor. Y luego el desafío después de eso, que se le presentó, una persona, de ahí, un vecino del lugar, se acerca y le ofrece comprar un terreno, 1 hectárea. Y mi amigo tiene cualquier cosa menos plata, eso le puedo decir. O sea, entonces le ofrece el terreno y le dice, bueno, Ariel, mirá, este terreno te cuesta para vos, para la iglesia, 20 millones de pesos, por decirles un número. 20 millones de pesos y no sé, le decía, mirá, creo que está barato, tenemos un grupo de WhatsApp donde siempre nos hablamos. Pero yo no tengo un peso, me dice. Así que, bueno, andá, Ariel, decile que te haga una rebaja, le decíamos nosotros los amigos. Y fue y le dijo, bueno, che, no tengo 20 millones, ¿a cuánto me podés rebajar el precio? Y te lo dejo a 19. Ah, bueno, se volvió todo. 19, dice, bueno. Y entonces empezamos a orar y hay algo que me encantó de Ariel. Y es que él dijo, chicos, la verdad, ayúdenme a orar. Y todos en el grupito comenzamos, bueno, Ariel, ¿cuánto tenés? ¿Tenés esto? Bueno, toma, te mandamos algo aquí. No sé cuánto te va a ayudar, pero algo te damos. Y él comenzó y abrió una cuenta. Y dice, yo no tengo cuenta en dólares, pero voy a abrir una cuenta en dólares en fe. Dice, ¡wow! El tipo se mojó los pies. El tipo abrió una cuenta en dólares. No tenía $1 partido por la mitad. Y abrió su cuenta en dólares. En diciembre del año pasado me dice, tenemos más de 15 millones de pesos. Yo no sé si robó un banco. No sé de dónde sacó la plata. Y el resto lo vamos a pagar en formas de pago. ¿Cómo lo hizo? Y me acuerdo que dijo, no teníamos cuenta en dólares, pero me movilizó lo que ustedes hicieron a mojarme los pies y abrir esa cuenta. ¿Qué te moviliza el Señor? Un amigo en México, y con esto cierro la tanda de testimonios de mojarse los pies, es misionero en México, trabaja con estudiantes universitarios, Craig, y en la Universidad de UNAM. Comenzó con su esposa, Natalia, y eran Natalia, Craig y los 2 hijos, Jackson y Noah. A evangelizar, a compartir del evangelio con los estudiantes universitarios. Entonces, ¿y qué hacías, Craig? Le pregunto. No, iba con una mesita y dábamos café a los estudiantes. ¿Y qué más? No, nada. Lo único que podíamos hacer, no me dejaban hacer nada. Más de una vez los corrieron de la universidad, venían los directivos y le decían, vos no podés dar café acá. Entonces se iba de la facultad de arquitectura para la de ingeniería. Cuando lo corrían de ingeniería, volvía a arquitectura. Cuando lo corrían de arquitectura, bueno, ya se iba para otra, psicología. Y así era el cafetero nómade. Se movía de un lado a otro. Y comenzó a hacerse conocido, comenzaron chicos a charlar con él. Y ahora, el año pasado, muchos chicos se juntaron, más de 20 o 30 universitarios son los que están con él ahora.
y le ofrendaron todo un tipo de edificio con 2 pisos a una cuadra de la universidad donde él lo tiene como centro estudiantil. Y los estudiantes pueden pasar ahí, pasar el día, él está trabajando ahí, tienen charlas, se le da consejería, entrevistas. Y comenzó mojándose los pies dando café. No hay un ejemplo bíblico, hermano, por lo menos yo no encontré, de algo que haya comenzado grande. Todo comienza chiquito, todo comienza mojándose los pies. ¿En dónde tenemos que mojarnos los pies? Hoy. Tenemos que buscar a Dios, purificarnos en esa presencia, mojarnos los pies. Y por último, nosotros, como hijos de Dios, dar gracias por anticipado. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que poner delante del Señor nuestras peticiones y dar gracias. Ya dar gracias por lo que el Señor no va a hacer, por lo que el Señor ha hecho. Él ya lo ha hecho. Él ya lo hizo. Luchamos contra ansiedad. Él ya me ayudó a vencer la ansiedad. Luchamos contra la depresión. Él ya me ayudó a vencer la depresión. Luchamos contra la adversidad. Él me ayudó a vencer la adversidad. Él ya lo ha hecho. Me encanta cómo al final de todo, esta historia, cruzan el Jordán y el arca queda en el medio del Jordán y Josué manda a algunas personas y les dicen, traigan rocas del medio del Jordán y las van a poner del otro lado del río. ¿Para qué? Para que les sirva de recordatorio de lo que Dios ha hecho hoy. Y hoy Dios quiere hacer algo con ustedes. Y hoy tienen su Biblia, tienen el teléfono y pueden anotar el día de hoy. Y pueden anotar lo que Dios les estuvo hablando hoy. Y cuando Dios haga lo que estamos esperando, vamos a anotarlo también en una hoja y lo vamos a poner en la puerta de su casa, en la habitación. Y vamos a recordar que nuestro Dios es un Dios real. Que Él nos ayuda a cruzar el Jordán. Amén. ¿Cuántos se van a animar? ¿Cuántos quieren animarse a mojarse los pies? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, porque esta tu palabra toca nuestro corazón, toca nuestra vida. Me toca a mí, nos toca como familia que dentro de poco no vamos a tener que cruzar un Jordán, sino tal vez un océano y nos vamos a tener que mojar los pies, pero también nos confronta como iglesia. Nos confronta como hijos tuyos. Nos confronta como jóvenes, como familia, como papá, como mamá, como hijos. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a purificarnos en vos. Ayúdanos, papá, a mojarnos los pies en fe. A pararnos a la orilla del río y esperar que vos obres. Y ahora, Jesús, te damos las gracias porque vos ya lo hiciste. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.